Perdón, se ha cortado. Ya pasó los 40 minutos. Me emociono hablando y después se me olvida que pasa el tiempo y que se va a cortar. Estamos grabando, estamos grabando. Con audio, con audio. Y aprovecho de que se conecta. Saavedra, el de Benito, Castro, está. Plasencia creo que tengo puesto presente. Plasencia. ¿Quién más que veo? No me acuerdo lo que he puesto. Saavedra, sí. Pantoja. Pantoja, no estoy segura si puso presente. Estamos Ya, de vuelta. sí. Es que me emociona hablando y se me olvida que queda menos de un minuto, se corta nomás y que va, verdad que se está cortando. Sí. En todo caso, y después lo voy a avisar al final, la UDLA parece que compró unas licencias Pro Zoom, en el fondo de la versión profesional, y ya no hicieron sesiones a todos, así que voy a tener que borrar todos los links que le mandaban aviso y les voy a poner un solo link que va a ser la reunión recurrente por Zoom y ahí no se va a cortar. Vamos a estar las 2 horas de seguido. Pero esta semana no lo cambié porque yo le había mandado el link y todo el asunto y no quería causar confusión. Y de hecho eso fue lo que le dije al coordinador. Sí. Pero ya la próxima semana, de hecho ya como conecto directamente el computador al modem, no hay problema de conectividad, me falla el internet, pero ahora me está fallando Zoom que solamente dura 40 minutos la versión gratis, así que allá la próxima semana vamos a estar con la versión Pro. Y en algún momento se ocupará Blackboard, no sé cuándo, pero es muy inestable. Sí. Pero ¿Volvió a igual, pasar lista o no? es que estaba repasando quién se había conectado y Ay, quién no había visto antes, pero de los que están conectados por ahora voy a esperar un par de minutos más. Que me falta, porque todos los demás están presentes, es Ávila. ¿No está presente Ávila? Burgos, Espinosa, Fredes, Gallardo, Hinojosa, no la tengo presente, no sé si se habrá conectado. Muñoz Marcelo, Prado, Sí, aquí estoy. Gallardo, sí, no la tenía presente. Gallardo, ¿y Prado también está presente? Sí, sí estoy. Que ahora cuando pasaba la asistencia no la he visto conectada, entonces quizás culpa mía, no necesariamente porque no he estado. Dije Prado. Sí. Prado, No, me demoré en conectarme, por eso. no hay problema. Salamanca, no la tengo ingresada a Salamanca, ¿está presente? Sangüesa Camila, Torres, Contreras creo que la tengo puesta. Sí, Ana Karina. Veía que solamente aparecía el nombre de Ana Karina, pero me acordaba que era Contreras y miré ahí. Ah, ya, gracias. Me faltaba Salamanca, Torres y Luarte no te tengo en la lista, pero ahí le escribo al coordinador por si acaso. Pero estás presente, te incluí al final. Ya. Igual al final de la hora, el último minuto para variar, voy a estar igual recordando lo de la lista, los que faltan nomás, porque los demás ya están todos registrados y repito hacia el lado. ¿Empiezo? ¿Están todos? ¿Sí? Yo creo que estamos todos. Sí, profe. Tenía problemas con el audio, no escuchaba las clases. Ojalá que no empiece a fallar mi water. El audio, ni siquiera puede ser quizá el computador, a mí como cuando tengo que grabar las clases a veces hay que ajustar el micrófono. Pegado. Ah, no, Sí, pero y no podía escuchar. como les mencionaba antes, las clases quedan grabadas y además, aparte de la versión grabada, que igual es un poco larga, son 2 horas, la mayoría de la información está en la diapo, solamente que uno va destacando lo que está ahí, las dudas, los ejemplos, cosas así que se dicen, pero también yo está subiendo cápsula y que de hecho va a estar después en la unidad dentro del curso como clase grabada, porque para torturarlo a ustedes me encargaron a mí la primera parte de la unidad de las grabaciones, pero toca a Martín y la profe Lucía, que son de sección. Y van a haber como pequeñas cápsulas que no sé, pues si las diapos son 15, no va a durar más de 15 minutos. Por ejemplo, estas diapos son 25, no va a durar más allá de 20 a 30 minutos la cápsula. Son como clases más ligeras. Entonces va a estar la versión grabada para que puedan escuchar esta, que lo voy a subir después de que termine la clase, o sea, almuerzo después la subo. Y las cápsulas que van a estar también en Blackboard, de hecho van a estar publicadas, así que qué vergüenza si es que a alguien profesora, le gusta mucho. ¿Sí? ¿esta clase hasta las 3:20 o no? Sí, 3:20, pero todavía nos queda tiempo.
si nos queda media hora. Ay. Entonces terminamos con esta clase y la clase 3 es súper cortita, así que la voy a dejar igual un poco avanzada, y la clase 4, en realidad vamos a quedar como desfasados en una sola clase. Que han encargado de leer la parte de organelos para hacer la guía. Y la vemos el viernes. Yo creo que no voy a suprimir no sé si suprimo, no, le voy a estar avisando porque este viernes va a ser feriado. Pero ahí voy a hacer consulta y aviso si es que vamos a cambiar de día momentáneamente o simplemente lo dejamos el viernes, este viernes no tendríamos. Voy a preguntar, voy a estar avisando, ¿ya? Por lo del taller, de las 8 del Disculpe, viernes. ¿Sí? disculpe, nos dijo que íbamos a leer algo y para el taller, pero no me acuerdo, no escuché bien ahí. La clase Que 3, que es teníamos. cortita. Ah, ya, la clase 3, No, perfecto. pero Esa vamos a terminamos, leer y vamos a sí. hacer el taller después. No, pero el taller es el viernes, no hoy día. Sí. Pero el taller es de la Hay que, clase 3. hay que 3 y leerlo antes 4. del taller, ¿o no? 3 y Sí. 4. 3 y 4. Por último, como Ah, tenemos que ya. avanzar con esas clases, si no se hace el taller el viernes, no importa, lo recuperamos otro día, porque en realidad el taller es de 1 hora. Y hacemos 2 Ujú. horas el otro viernes y vemos la guía y la otra guía si es que avanzamos bien con las clases. Muy bien, Profe, perfecto. ¿Sí? pero lo ideal es que el taller hay que tenerlo completado, o sea, Sí. leer y traerlo para la clase listo. Lo ideal es que ustedes lo desarrollan. Ustedes lo desarrollan y no es hacer, o sea, el objetivo del taller no es que yo les ayude a hacer la guía, sino que yo estoy de moderadora para ver, no sé, pues si todos contestaron ya, un monosacario es la lactosa, y todos opinan que es la lactosa, y yo ahí les digo, no chiquillos, un monosacario puede ser glucosa, fructosa, ribosa, la lactosa es un disacario, entonces, en teoría en el taller yo los tengo que guiar, corregir y hacer como el consenso de las respuestas, pero tienen que traer el taller hecho previamente. La gracia es que en esa hora, porque en realidad es 1 hora, no son 2 horas, en la hora taller, en fondo se disputa el artículo que vamos a leer o la guía que hay que desarrollar. Entonces, a pesar de que no se ha visto la materia o que de repente tengan dudas, no estén seguros de la respuesta, porque hay preguntas igual de las guías que no están en la materia, ahí en la hora de taller se corrige eso, no hay problema. Pero la gracia es que lo traigan hecho antes, no que lo hagamos en el momento. De hecho, yo también desarrollo los talleres por lo mismo, para tener la respuesta y ver que en el fondo ya estamos llegando a lo mismo, a la mismo resultado, la misma respuesta. Entonces, la gracia es que ustedes la hagan antes. Esté bien o esté mal, no importa, la cosa es hacerlo, porque así ustedes se obligan a estudiar. Eso es lo importante. Disculpa, profe, ayer no me pude conectar y ayer hicieron una guía en el taller o la conversaron solamente. No la respondimos, pero quedó grabada y le subí el link. Y de hecho le subí la guía resuelta menos el crucigrama, porque eso no va a ser ustedes. Y si alcanzamos a verlo hoy día, lo revisamos hoy día, si no, revisamos el próximo taller. Ah, y esa guía hicieron. Sí, y también están a punta de esa guía. Así que Ah, la ya. pueden descargar y de hecho Gracias. está con respuesta, pero puedes ver también la grabación. Profe, Ya, gracias. ¿Sí? consulta, ayer revisando, bueno, la plataforma del Blackboard, ¿Sí? me di cuenta que aparecía una evaluación, una prueba. Sí, la PCI está abierta hasta el 6 de abril, que es la prueba de conocimientos ¿Ya? iniciales. Es sin nota, es como una prueba de diagnóstico, para saber cuánto saben de biología. De hecho, le voy a recordar eso ahora al final de la clase, que la PCI está abierta hasta el lunes. El Pero lunes esa no es obligatoria, ¿o sí? sí, háganla. Se considera Ah, ya, es que obligatoria, así que háganla. recuerdo haber leído en alguna parte que no era obligatoria y de hecho eso iba a consultar también, po. Pero usted Bueno, dice que hay que hacerla igual. lo que pasa es que no es obligatoria en el sentido que no tiene nota. O sea, a usted Ujú. en realidad no le afecta en nada. Si no la hacen, no sé cómo castigarlo, eso es también el punto. Pero nos dicen sí, háganla sí o sí, porque después se castiga de alguna manera. O sea, se va a pensar o nos van a imponer que digamos, o sea, no es que no impongan, sino que se nos informa al principio del semestre que, no sé, pues no se les permite dar la recuperativa. Ya. Esa es la tragedia a final de semestre, que si es que no hacen la PCI ahora. Es Son 30 solamente preguntas. Sí, es una prueba corta, 30 preguntas, de hecho la pueden contestar súper rápido, tienen que estar la media hora, la cosa es contestar lo que saben, ni siquiera tienen que estar con los apuntos nada, ¿sabes? Si yo digo, no sé, pues colesterol es un carbohidrato, yo digo que sí, pongo que sí, y no importa que esté mala la respuesta, la gracia es ver cuánto ustedes saben, nada más. ¿Y hasta cuándo hay que hacerla? Hasta el lunes se cierra, así Ah, que ya, el háganla lunes ahora. 6. El próximo Ujú. taller es el taller 2 que me están preguntando por chat y es la clase sí, la 3 y la 4. La clase que vamos a alcanzar a ver parte hoy día y que vamos a terminar la próxima sesión. ¿Alguna duda hasta acá de los carbohidratos? No. 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 Estamos viendo ya que los carbohidratos están los monómeros, si unimos dos monómeros, disacáridos, entre 2 a 10 monómeros, oligosacáridos, cuando son más de 10 son los polisacáridos que están acá,
y que yo les había mostrado antes como ejemplo. La glucosa compone estos 3 ejemplos, pero de hecho, como les mencionaba, por el tipo de enlace glucosídico, porque hay más de un tipo de enlace glucosídico, nuestras enzimas de nuestro cuerpo pueden procesar el almidón y el glucógeno, y ambos son, de hecho, forma de almacén de glucosa. El almidón, las plantas, ¿cierto?, almacenan la glucosa en forma de almidón, y nosotros almacenamos el azúcar o la glucosa en forma de glucógeno. La celulosa tiene el mismo componente, está unido por enlaces glucosídicos, pero son diferentes, en el sentido que por la forma en que se unen, forman una estructura que es de tipo soporte, es la pared celular. La pared celular está compuesta, entre otras cosas, por celulosa, y la da la rigidez, la resistencia, la deformación a la pobre planta. Por eso no explota cuando uno la riega mucho. Y además, la celulosa nosotros no lo podemos procesar, al menos nosotros como animales, no lo podemos procesar, así que no es una fuente de energía para nosotros. Se toma solamente como un polisacárido de tipo vegetal y estructural. ¿Alguna duda? ¿No? No. Y acá en este cuadro, repito un poco lo que estaba mencionando, así que aquí ya no profundizo más en este cuadro de ejemplos. Gracias, Kai. Acá se repite un poquito lo mismo. Monosacárido, la glucosa, que es azúcar que hay en la sangre, la fructosa, que es un monosacárido que es lo que le da el sabor dulce a las frutas, la galactosa, que es otro monosacárido que aquí pusieron nada así, tampoco me acuerdo, y la desoxirribosa y la ribosa, ambas son un tipo de azúcar o pentosa que se encuentra en el ADN y ARN, con esa diferencia que después vamos a ver y que les mencionaba ayer de la falta de oxígeno en un grupo funcional, que está unido ahí al azúcar. Disacárido, como ya se mencionaba antes, la sacarosa o azúcar de mesa es glucosa más fructosa, son 2 monosacáridos. La lactosa, glucosa más galactosa, ¿cierto? Estos 2 monosacáridos que estaban acá también mencionados arriba. Y la maltosa, que está en la malta, la cerveza, en el trigo, es glucosa más glucosa. Y los polisacáridos que ya mencionamos recién, glucógeno y almidón, misma función, almacén de energía, pero glucógeno de origen animal, almidón de origen vegetal. Y la celulosa, que es estructural, es parte de las paredes celulares vegetales, y como ya les mencionaba, nosotros no los podemos digerir, y es de estructura nada más, no de almacén de energía. Si a la planta le falta energía, no va a degradar la celulosa. Y relacionado con esto mismo, que la celulosa nosotros no lo podemos procesar, las personas que son intolerantes a la lactosa es porque dejaron de procesar una enzima y por lo mismo no puede romper este enlace. Así que no puede aprovechar la glucosa y la galactosa en su dieta. Y una enzima que es porque dejamos de tomar leche y no la seguimos produciendo. ¿Y alguna duda hasta ahí? No, ¿No? por lo menos yo no. Igual, el que tenga duda, hable nomás y vemos la duda. Ahora, los lípidos o grasas, como ya mencionamos ayer y aparece acá, es una función de reserva energética, pero a largo plazo. Es decir, cuando ya no hay carbohidratos, en nuestro caso como animales ya no tenemos el glucógeno como reserva de energía, ya consumimos la glucosa libre, consumimos el glucógeno, consumimos la creatinina también en los músculos, que es importante para los deportistas, ya empezamos a degradar los lípidos, las grasas, alias también Michelin. ¿Se encuentran en qué cosa? Las carnes rojas, que tienen cierto altas grasas saturadas. Ah, Claudio, ARN lo mencionamos ayer, pero todavía no lo hemos visto, así que tampoco tendrías que saberlo. En la clase significa ácido ribonucleico. En cambio, el ADN significa ácido desoxirribonucleico. Aparece en la diapositiva más adelante cuando lo veamos. Ahí va a aparecer el nombre completo, no te preocupes. Y se encuentra este componente, esta macromolécula, en las margarinas, en las vienesas, los embutidos, en los helados de crema, en todo lo que tenga rico sabor, hay aceite, ¿cierto? Papas fritas, la manteca, las carnes rojas, el pollo también tiene alta grasita. Y nuestro cuerpo, ¿cierto? Se conocen como triglicéridos cuando están ya unidos más de un lípido. Los ácidos grasos, como ya les mencionaba ayer, y les voy a repetir hoy día, tienen acá una parte de un grupo funcional, que se llama grupo carboxilo, y son cadenas largas de carbono. Y al ser muy largas, de hecho eso hace que sea insoluble en agua. Hay proteínas que son muy complejas también, o sea, aparte de los ácidos grasos, hay proteínas que son muy complejas, son muy grandes, y mientras más grande la molécula, puede ser insoluble en agua. En este caso, aparte de ser una molécula muy larga, una cadena muy larga de carbonos, de hecho la mayoría de los ácidos grasos tienen más de 10 carbonos, la más pequeña es de 10, son apolares, entonces no se pueden mezclar con el agua, por más que uno cierto revuelve, que sean amigos del aceite con el agua, no se pueden mezclar, se rechazan. Y una particularidad de los ácidos grasos, aparte de que sean cadenas muy largas,
es con lo que mencionábamos ayer. En estas cadenas muy largas, acá está escrito, ¿cierto?, en la fórmula extendida química que se llama, y esta es la fórmula resumida. Como cadena en zigzag significa que en cada vértice hay un carbono. O sea, si yo cuento acá, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, más este son 18. Esta cadena tiene 17 vértices, más ese carbono son 18. Si este es saturado, probablemente es un ácido esteárico y este es el ácido oleico, ¿ya? Por eso yo lo sé porque tiene 18 carbonos. Pero acá está la forma extendida y esto también significa cada puntito que es un carbono. Y acá me están indicando que entre dos carbonos, así como los que están acá, hay un doble enlace. En cambio, esta cadena de este lípido está como esta. Es un carbono con un solo enlace simple hacia el otro carbono. Más que sepan la química de esto, que estos carbonos tengan solamente un enlace entre ellos y que en esta cadena haya al menos un doble enlace, le da esta propiedad de ser saturado o insaturado. Que sea insaturado, que tenga doble enlace, como se muestra acá, ¿cierto? Un carbono con dos enlaces y hay otro carbono y después puede seguir la cadena normal, ahí hacia arriba, hacia abajo, esa propiedad, se volvió loco igual que yo. Esa propiedad, ¿se escucha? Sí. Sí, ahí. Sí, Sí. Sí, se escucha. Es que estaban súper calladas, entonces me sentí sola. Pasa, es que en la sala de clase uno les ve la cara, sé que están aburridos, con dudas, uno lo puede ver, pero como están todos los micrófonos apagados, uno se siente Estamos muy sola, ¿no? atentos. Sí, no, qué bueno que estén atentos. Ojalá que no se den de colgar, Súper sino que atento. estén ahí concentrados. Pero lo importante de esto, aparte de toda esa explicación química que es innecesaria en todo caso, es más que nada como para el fundamento, el que sea insaturado, este doble enlace, como les mencionaba ayer, le da movilidad. Es como que acá yo tuviera la pierna enyesada y no la puedo mover. En cambio acá tengo la rodilla, puedo doblar. En el fondo ese doble enlace me da la movilidad en la estructura. Es como tener rodilla y poder doblar la pierna, ¿ya? Trato de meterme al chat, pero no puedo. ¿Por qué es relevante eso? Porque a temperatura ambiente, un ácido graso insaturado, como les mencionaba ayer, sí, lo que pregunta Claudio, eso de que sea saturado o insaturado, solamente lo distinguimos por esto, porque está esa doble línea en la cadena. Por ejemplo, si acá también esto fuera un ácido graso insaturado, tendría que ver que en la figura, también acá tendría que haber una doble raya, ahí sería insaturado. Incluso podría tener más insaturaciones, podría tener 3 doble enlaces. Eso se ve, te muestra solamente en la figura, ustedes no tienen que hacer el análisis químico en realidad de doble enlace, un solo doble enlace, esto tiene un 3 doble enlace y hacer algún análisis químico. Eso de resaltar de que acá tenga un doble enlace es porque le da movilidad a la molécula. ¿Y cómo vemos esa movilidad? Porque a temperatura ambiente esto es líquido. O sea, el Líquido. aceite de mesa es un ácido graso insaturado. En cambio, la manteca de cerdo, usted hace una cazuela de pollo, una cazuela de vacuno, y cuando se enfría, queda una costra, ¿cierto?, de grasa encima, es porque se enfrió y a temperatura ambiente quedan estos ácidos grasos saturados sólidos. O sea, la mantequilla, la manteca, la costra de grasa que quedan en las cazuelas, porque es de origen animal ese tipo de grasa, son todos ácidos grasos saturados. Y de hecho siempre dicen hay que tener una dieta baja en ácidos grasos saturados porque pueden taponar las arterias porque son sólidos a temperatura ambiente. Si están a alta temperatura quedan como líquidos. Pero en cambio los aceites son más sanos porque por su viscosidad, porque por su textura, ¿cierto?, líquida, esté frío o esté con calor, siempre va a tener la misma textura, líquida. Esa es la gran relevancia, lo que se resalta, ¿cierto? Lo importante es que un ácido graso sea saturado o insaturado. Nada más que eso. Si usted le llega a preguntar, es importante los ácidos grasos insaturados porque son aceites a temperatura ambiente, son líquidos. Y los ácidos grasos saturados porque son grasas. Piensen siempre en la mantequilla, en la manteca y en la grasa del cuerpo cuando hablen de ácidos grasos saturados. En cambio, todos los aceites de origen vegetal, de los frutos secos, son insaturados, no son grasosos, no son esa textura, ¿cierto?, de grasa compacta. ¿Alguna ¿Puede duda repetir respecto a esto? la respuesta que estaba dando? Al ser insaturados, porque saturados son grasos, e Claro. insaturados, Son aceites a temperatura ambiente. Es decir, cuando piensan en insaturados, líquido, aceite. En cambio, saturado, grasa, manteca, mantequilla. Un sólido, como crema. perfecto.
la costa de la cazuela de Entonces, grasa. profesora, ¿Sí? perdón, es que entonces insaturado quiere decir que queda como sólido. No, insaturado Al es revés. cuando son aceites. Líquidos. Siempre piensen cuando dicen, no, que lo más sano son los insaturados, es porque son aceites de origen vegetal. En cambio, los saturados, en la carne roja, el asadito, la manteca de cerdo, la grasa en general, las mantequillas también. Esos son los saturados, que tú lo dejas en la mesa y no se vuelve líquido, sino que queda como sí, insaturado líquido, saturado sólido. Eso es la diferencia, la gran, en fondo, característica que quieren destacar acá. Sí, bien claro de Plasencia. Como dice acá Claudio, insaturado líquido, aceite, saturado sólido, manteca. Piensen en esa el pan de manteca para hacer el pancito. Ese es saturado. O la grasita blanca que tiene el borde la carne roja. Eso es saturado. Perfecto. Piensen en la comida siempre. La mayoría de mis clases se basan en algo asqueroso y comida. Solo admito. Ahora, disculpe, permiso para hablar. Entonces, los saturados, usted dijo que eran malos para el cuerpo porque podrían solidificarse dentro de las arterias y tapar las arterias. O sea, Arterias es la... siempre tienen como ese como prejuicio frente a las grasas saturadas porque tienen mucho colesterol que no es de alta densidad, sino que de baja densidad, es decir, el cuerpo cuando lo procesa no queda bien compactado y eso puede tapar la arteria. No es que no coma grasa y esa grasa pase a la sangre, sino que en la forma que se procesa no queda en una versión de colesterol muy sana, es lo que puede provocar la aterosclerosis, la obstrucción de arterias, incluso hasta isquemia de repente que mencionaban en el trabajo de ayer. Entonces por eso en general no son muy recomendadas. Obviamente que todo exceso de cualquier tipo de lípido, ya sea aceite o grasas saturadas, no son buenas en general. Esta Pero en realidad no es una transformación, es solamente la designación, ¿cierto? Lo que sí, corresponde en la grasa animal con sí. la grasa vegetal. O sea, de hecho, Vegetal insaturados líquido y animal saturados sólido. sí. En el cuerpo igual tenemos los dos tipos de ácidos grasos, saturados e insaturados, pero por ejemplo en el músculo se acumula principalmente este tipo en ese estado, en esa definición de ácido graso como saturado. En las plantas en general, el tipo de ácido graso que predomina y por lo tanto son más sanas son los de tipo insaturados o aceites. Por eso los aceites son de origen vegetal en general. Perfecto. Pero eso de saturada e insaturada más que nada es por la forma en que se encuentra la naturaleza a temperatura ambiente, líquida o sólida. Tanta pregunta así como de la dieta y cosas así no se les va a hacer, pero sí que tengan claro que cuando es insaturado, yo ya le he dicho, ya hablo mucho, pero insaturado significa líquido o con mucha movilidad. Por eso los aceites son móviles, son líquidos, tienen alta viscosidad y movilidad. En cambio, los saturados son sólidos, son más cierto estructurados. De hecho, acá, este ejemplo, el fosfolípido, que es el componente principal de la membrana, tiene dos ácidos grasos, uno insaturado y otro saturado. Entonces, el fosfolípido es estructural, es decir, de una forma definida, está de hecho unido a un grupo fosfato, y que ahora les voy a destacar la importancia de eso, pero se fijan, acá tiene una cola de ácido graso que es insaturada y otra que es saturada. Esto no le da un aspecto de manteca a la membrana, sino que permite que sea un ácido graso que sea estructural, porque es saturado, pero también le da movilidad al tener un ácido graso insaturado. Entonces los fosfolípidos en la membrana plasmática, como se muestra acá en la figura, pueden incluso estar como móviles. Yo siempre digo que tiene una patita que está bailando, entonces se mueven para el lado bailando, por así decirlo. Tiene alta movilidad dentro de la membrana estos fosfolípidos. Y en este caso, en la diapositiva anterior, estábamos viendo estos ácidos grasos, ya se destacamos la relevancia porque era saturado o insaturado, pero este ácido graso y este ácido graso son monómeros. Es solamente un ácido graso cada uno. Es un monómero. En cambio acá, esta estructura que es el fosfolípido, tiene un alcohol que se llama glicerol o glicerina, está unido a un grupo fosfato y tiene dos colas de ácidos grasos. Entonces acá ya se le considera como si fuera un polímero, porque estamos hablando siempre de monómeros y los polímeros. En este caso es un componente de la membrana plasmática, que es el fosfolípido. Hay otros ácidos grasos que tienen tres colas de ácidos grasos unidos al glicerol o glicerina. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, súper claro. Tiene que ser problema del audio, revisen el parlante. Pero, por ejemplo, los triglicéridos que aparece acá en este cuadro,
que son las grasas de nuestro cuerpo, son grasas que están formadas por un alcohol y tienen 3 colas de ácidos grasos. Y de hecho son ácidos grasos saturados y que se ve, ¿cierto?, como una consistencia más sólida en nuestro cuerpo, el clásico michelino rollito. En este caso, el fosfolípido solamente tiene 2 colas de ácidos grasos, se le puede considerar un polímero o la macromolécula del lípido, ¿cierto?, un polímero o lípido, pero tiene esta colita Profe, insaturada. ¿Ah? ¿y qué son los fosfolípidos? No cacho. Los fosfolípidos, como Sí. vamos a ver más adelante, son lo que limita la célula, el componente principal de la membrana plasmática. Así como nuestra célula, nuestra piel está compuesta de células, la membrana plasmática o límite celular está compuesto por fosfolípidos. Es la estructura que se repite en toda la membrana, es el mayor constituyente, el fosfolípido. La membrana plasmática o límite celular, acá, por ejemplo, si esto fuera una célula, esto no es una célula en todo caso, acá dentro de la célula estarían los organelos, el núcleo, el ADN, y la membrana plasmática está compuesta por estos fosfolípidos que parecen cabecitas de fósforo. Cada uno de estos fosforitos es un fosfolípido. Y como se puede ver en la figura, estos fosfolípidos se disponen como una doble capa. Y que la membrana plasmática, es decir, el límite de la célula, esté compuesta por un componente como este, es decir, el fosfolípido tiene este alcohol unido a 2 colas, ¿cierto?, de ácidos grasos, y está unida también en el otro extremo a un grupo fosfato. Es algo importante como ácido graso, como lípido, que sea el constituyente de la membrana, porque esta cabeza de fosfato, o grupo fosfato, puede interactuar con el agua. En cambio, los ácidos grasos tienen que rechazar el agua y estos fosfolípidos se disponen de esta manera, como una doble capa. Por eso cuando veamos más adelante, o sea, acá solamente el ejemplo que se tiene que mostrar que un tipo de lípido son los fosfolípidos. Y los fosfolípidos están compuestos por 2 colas de ácidos grasos y un grupo fosfato. Y eso significa que este fosfolípido puede interactuar con el agua, por la cabeza de fosfato, y puede interactuar con otros aceites por las colas de ácidos grasos. Es decir, por este lado rechaza el agua, pero interactúa con otros aceites, otras grasas u otros lípidos, y por el lado del grupo fosfato puede interactuar con el agua. Entonces la disposición de los fosfolípidos como membrana plasmática tiene esta forma por esa propiedad, y esa propiedad se llama ser anfipático. ¿Queda claro? ¿Cómo se llama la propiedad? Disculpe, profe. Anfipático, es como antipático pero con F. De hecho, yo siempre digo la broma de que antipático rechaza a todo el mundo, en cambio anfipático soy amigo de este y soy amigo del otro. Entonces, en el caso del fosfolípido, el fosfolípido puede interactuar con el agua o con las grasas, es decir, es polar y apolar al mismo tiempo. Es hidrofílico e hidrofóbico. Le gusta el agua y no le gusta el agua. Es amigo de todos, por así decirlo, el anfipático. Entonces, este ejemplo de fosfolípido es importante, lo destacan y lo muestran aparte, este ejemplo de lípido, perdón, porque aparte que tiene más de un ácido graso, tiene 2 colas, se le puede considerar un polímero, tiene esta propiedad que es muy importante y que de hecho, por eso, es el mayor constituyente de las membranas plasmáticas. Forma una bicapa cuando es parte de la membrana plasmática por esta propiedad de ser anfipático. Va a quedar con acá hay un fosfolípido y va a haber otro que va a estar así como tocándose entre ellos las patitas, y se ponen de esa manera, así, tocándose acá entre medio como las colitas, y se disponen de esa manera porque la cabeza polar interactúa con el agua de afuera de la célula, interactúa con el agua dentro de la célula, como está acá, interactúan hacia adentro y hacia afuera, y las colitas quedan en el medio. Y eso es todo por la propiedad que se llama anfipática. Esto es un ejemplo importante, se muestra este esquema porque después se vuelve a mostrar cuando se ve la membrana plasmática. Pero acá lo importante es que el fosfolípido es un ejemplo importante en la biología celular porque es el componente de la membrana plasmática. De hecho, el 85% de la membrana plasmática del límite celular está compuesto por fosfolípidos. Lo demás es colesterol, proteína y otras cosas. Pero el mayor constituyente es el fosfolípido. ¿Hasta ahí alguna duda? Sí. ¿Sí? ¿Cuál duda? Profe, mire, disculpe, lo que pasa es que, perdón, pero es que me quedé pensando ¿Sí? en lo que usted dijo sobre las grasas, que quiero ordenarme bien porque no quiero quedar con esa duda. Ya. Cuando un ejemplo las grasas son insaturadas son líquidas y las saturadas son sólidas. Sí. Entonces un ejemplo, la insaturada al recorrer por el cuerpo, si son líquidas, pasan a través de la arteria y todo, y las saturadas son las que obstaculizan. Es que en ¿O no? realidad el aceite en sí y la manteca, o sea, todo lo que comes, no pasa directamente hacia la sangre en general. Siempre es degradado, por ejemplo, por lipasa en el intestino, el jugo pancreático, la bilis. De hecho, la bilis emulsiona las grasas. La grasa no pasa así como, es como cuando uno come una manzana. La manzana no pasa hacia la sangre como manzana, sino que es totalmente Ya. degradada
se envuelve, en este caso, por ejemplo, las grasas de hecho no pueden pasar directamente a la sangre. Como las grasas son hidrofóbicas y la sangre se nos va a cortar en minutos, debe avisar que nos reconectemos. Estamos bien ahora, ya está, me estoy pasando. No, estamos bien. La grasa no pueden pasar directamente a la sangre porque de hecho las grasas rechazan el agua y la sangre es principalmente agua. Entonces cuando están en el intestino las grasas son emulsionadas por la bilis. Se llama emulsión porque envuelven. Cuando uno se echa crema, es que me estoy emulsionando, es porque uno se está envolviendo en crema, ¿cierto? Acá en el intestino ocurre algo similar con las grasas son envueltas por las sales biliares, y de hecho las sales biliares hay componentes como los fosfolípidos. Los fosfolípidos que están en la bilis también van a envolver las grasas porque sus colitas de ácido graso pueden interactuar con la grasa y las cabezas de fosfato van a poder interactuar con el agua. Entonces cuando las grasas, ya sea aceite o sea manteca o mantequilla, saturado o insaturado, tienen que ser emulsionados, es decir, se degradan, se particulan y cada una de esas gotitas se envuelven en las sales biliares para que pueda ser una degradada por el jugo pancreático y por la misma bilis y además pueda pasar a través de las células del intestino. No pasan directamente. Cuando pasan por las células del intestino, esta especie como de gotitas envueltas, que son los kilomicrones que se llaman específicamente, tienen que viajar por la sangre hacia órganos periféricos y principalmente al hígado. Y ahí en el hígado se procesa como colesterol de alta o baja densidad o mediana densidad, que son los HDL, LDL o VLDL, ¿ya? Que son los que nos muestran los exámenes de sangre. Entonces todas estas grasas, ya sean líquidas o sólidas, saturadas e insaturadas, todos estos ácidos grasos son procesados dentro del cuerpo, incluso antes de que pasen hacia la barrera de la sangre, no pasan directamente. Y según la densidad que tengan, o sea, cómo sean procesados, es que si es un colesterol bueno, el HDL, que es de alta densidad, o sea, es una grasa muy compactada, o si es el LDL, que es un colesterol de baja densidad, es decir, es como más pofo. Y ese es el peligroso porque se puede taponear las arterias. No todo el colesterol es malo, pero la forma que es procesado el colesterol, o son lípidos, es el que puede causar o no puede causar daño, que pueden causar cierto engrosamiento de las paredes de las venas y las arterias, o taponamiento también en alguna parte del cuerpo. Pero eso ya es como más de metabolismo de los lípidos. ¿Queda como clara o dilucidó ahí la duda o no? Sí, ¿Sí? Pero no pasa, nada pasa directamente en el cuerpo. De hecho, un huevo duro que tú te comas, que es una proteína, no pasa directamente al cuerpo, se particula. Se va a romper y lo que pasa directamente ya al cuerpo y a la sangre y todas esas cosas y las células son los aminoácidos. Nunca pasa completo. ¿Ya? Así que no es que uno coma una dona y la dona pasa al corazón de la piña, no. Siempre se particula y se tiene que procesar. Y bueno, este mismo ejemplo del fosfolípido aparece después acá en la tabla, y de hecho acá las sales biliares, que son necesarias para la absorción de los lípidos de la dieta, como le mencioné recién a la compañera, porque las sales biliares emulsionan las mismas grasas, las sales biliares también tienen lípidos y también de hecho tienen fosfolípidos. Los triglicéridos, que como les decía, se parecen un poco a los fosfolípidos, pero no tienen la cabecita de fosfato, y tienen otra colita más de ácido graso, es la grasa común del cuerpo, lo que se llama grasa blanca, o como digo también, Michelin, el rollito. Pero igual son necesarios. De hecho, los triglicéridos, la grasa blanca, son los que mantienen en su lugar los riñones. Sin grasa nos morimos. Y los fosfolípidos, como les mencionaba, que principalmente vean la estructura y la forma por ahora, son importantes que reconozcan ahora de la forma, que tiene una parte que puede interactuar con el agua, otra que no interactúa con el agua. Eso hasta ahora es lo relevante de los fosfolípidos en esta parte de la clase, y que es el principal componente de la membrana plasmática. Hay esteroides que derivan del colesterol también y van a formar las hormonas. El colesterol, que todo el mundo dice que es súper malo, en realidad es súper importante porque también es componente de la membrana celular, es decir, forma parte de este límite de la célula. Es precursor de hormonas, están las sales biliares, es precursor de la vitamina D, y sin vitamina D no podemos asimilar el calcio, y también es precursor o forma, o sea, es la base con la que se forman algunas hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento, la testosterona, la progesterona, que son las hormonas sexuales también, son de origen lipídico o provienen del colesterol. La vitamina D que mencionábamos, ¿cierto?, que nos permite asimilar el calcio en el cuerpo, de hecho deriva de grasas y nosotros lo podemos formar si estamos expuestos constantemente a la luz solar, así que no podemos estar todo el tiempo encerrados, que se ve el patio un rato, o si no terminamos de formar la vitamina D, y sin vitamina D no asimilamos el calcio. De hecho, generalmente las pastillas de calcio vienen con vitamina D. Y hay eicosanoides que están relacionadas con la inflamación, coagulación sanguínea, el sistema inmune, secreción, también un regulador de la que es la secreción del ácido gástrico, la digestión.
también tiene que ver, ¿cierto?, con la regulación del diámetro de los conductos respiratorios y la contracción del músculo, no concentración del músculo, ¿ya? Esos son ejemplos que hay que revisar porque se los pueden preguntar después, solamente la definición, revisar lo que les pueden preguntar ahí en los minicontroles online o después en la cátedra, que nos va a tocar hacer online. ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Ya que soy tan positiva, según yo, y alcanzar en la clase 3, no creo que no sea lo que sea eso. Hablamos mucho. ¿Todo bien? Ya. Ahora, las proteínas, acá nos mencionan, ¿cierto?, los elementos por los que son formados, que es carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y azufre, perdón. Y acá nos mencionan ya algunas de las funciones en forma de resumen. En realidad las proteínas en general están participando en casi todas las funciones del cuerpo. Enzimas, como enzimas en el metabolismo, es decir, son componentes que hacen que la reacción ocurra más rápido. Forman parte de la actina y la miosina. La actina y la miosina son proteínas y permiten la contracción muscular. Los anticuerpos son proteínas, así que participan en la defensa del cuerpo. ¿Y dónde podemos encontrar proteínas? Y más que las proteínas, los mismos aminoácidos que son esenciales, en las carnes, los lácteos, las legumbres como el poroto, las lentejas, los garbanzos y en el huevo. De hecho, ya mencionamos que la albúmina es puramente proteína. La yema del huevo tiene carbohidratos, colesterol del bueno, pero la clara del huevo, lo que queda blanco cuando uno fríe y con lo que uno hace un merenguito, eso es netamente proteína, es albúmina. Y la base de estas proteínas, cierto, acá nos muestran proteínas complejas, pero la unidad que conforma estas proteínas son los aminoácidos. Y al igual como se mostraba la figura de los fosfolípidos recién, y la figura de la celulosa, el almidón y el glucógeno, nos muestra la fórmula química para poder reconocer. ¿Ya? El aminoácido, todos son iguales, a excepción, o sea, en su estructura, todos los aminoácidos son iguales. Hay diferentes tipos de aminoácidos. Son 20 aminoácidos que componen las proteínas de nuestro cuerpo. Unos son esenciales y tenemos que obtenerlos de la dieta, otros los podemos fabricar nosotros mismos, pero toda esa serie de aminoácidos, la leucina, isoleucina, el glutamato, la lisina, el aspartato, todos esos aminoácidos diferentes, todos tienen la misma base, la misma estructura que es esta. ¿Dónde varían? En esta cadena lateral o grupo radical. Esto, ¿cierto?, es que el grupo químico que reemplaza esta letra que está acá, si es otro carbono, si es un hidrógeno, si es una cadena larga, es lo que da la identidad a los aminoácidos. Pero todos tienen la misma estructura, un carbono central, un grupo de hidrógeno, el carbono está unido a otro grupo que se llama carboxilo y va a tener otro enlace uniendo a un grupo amino. Y entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del siguiente es donde se forma el enlace peptídico. Y como les mencionaba, este grupo R podría ser un CH3, podría ser solamente un hidrógeno, podría ser una estructura anillada, podría ser diferentes grupos químicos, y eso es lo que da la identidad a cada aminoácido. Por ejemplo, si mal no recuerdo, la metionina tiene esta misma estructura con estos mismos 4 grupos, pero acá solo tiene una H. El aspartato, que no es lo real, sino que es por otro ejemplo, acá en lugar de un hidrógeno, tiene un grupo aromático o anillo, tiene otra estructura diferente. Lo que cambia acá es lo que da la identidad del aminoácido. Y aparte de eso, que en realidad no es lo más relevante, el aminoácido tiene estos 4 grupos alrededor del carbono, y cuando un aminoácido se une a otro, ¿cierto?, entre el grupo amino y el grupo carboxilo del otro aminoácido que está al lado, por el enlace peptídico, forma una estructura primaria, es decir, forma una cadena de aminoácidos, y esa cadena de aminoácidos me va a indicar qué proteína es, si es una albúmina, si es un anticuerpo, si es una enzima. En el fondo, esa secuencia de aminoácidos me indica qué es, pero aún así no tiene una función todavía, es solamente la secuencia o estructura primaria. Cuando esos aminoácidos empiezan a interaccionar entre sí, por ejemplo, este hidrógeno interacciona con el grupo radical o la cadena que estaba al lado del otro grupo, empieza a interaccionar y forma una estructura tridimensional, ahí se le llama estructura secundaria. Cuando están formando más interacciones entre sí, ya pasa a ser una estructura terciaria, está más plegada todavía. Y nos queda menos de un minuto, nos estamos bien en la hora, tenemos que volver a conectarnos. Sí, tenemos que quedar 5 minutos más. Si se nos corta, vuelve a conectarse porque queda un minuto, nada más, de conexión del Zoom. ¿Alguien me preguntaron? Sí, se va a cortar, Angélica. Y la estructura cuaternaria, por acá el típico se me corta, es cuando hay más de una estructura terciaria, más de una subunidad, unidas entre sí y forman una estructura más globosa y con un centro activo, es decir, esto podría ser una enzima o un anticuerpo. ¿Ya? Estos son los 4 niveles de estructura.
¿Por qué es importante esto? Porque la estructura primaria solamente da la identidad, es como, ¿qué es lo que va a hacer? Pero cuando se va plegando la proteína,